Hemos visto durante este curso las herramientas que dispone GEC HMS para generar reportes, gráficos y tabulares de los datos y también de los resultados de un modelaje, incluyendo la simulación y la calibración. Sin embargo, la versión actual de HMS no incorpora las siguientes posibilidades secundarias que en algunos estudios podrían resultar convenientes o necesarias. Para explicarlas voy a utilizar el proyecto de la tarea final. Recordemos que se trata de una cuenca compuesta de varias subcuencas con tres propagaciones en tramo. Una limitación es que es cierto que los gráficos de resultados se pueden configurar de modo muy completo. Por ejemplo, seleccionemos esta subcuenca de Piedra Gorda, veamos los resultados en forma de gráfico. Arriba pluviograma bruto y neto y debajo el hidrograma. Pulsando en este botón se configura y de manera muy completa en este caso el gráfico superior. Podemos cambiar en el caso de la infiltración, que es el gráfico con fondo rojo. Podemos cambiar por cualquier otro color, configurando así el gráfico a nuestra preferencia, y también el gráfico inferior del hidrograma, cambiando el grosor. Observe. También poniendo un fondo cian, por ejemplo. También cambiando el título. Pero lo que ocurre es que este formato concreto no puede almacenarse a modo de plantilla, de manera que dicho formato se pierde inevitablemente cada vez que se cambia de gráfico y o se abre un proyecto diferente. En este caso, si cambiamos a la quebrada Peñitas y mostramos el resultado gráfico, observen que el formato se coloca por defecto y de nada ha servido la anterior configuración. Esto supone una inversión en tiempo cada vez que hay que configurar un gráfico. Si vamos a la pestaña de resultados, fijémonos que incluye los resultados tanto de la simulación como de la calibración. Algunos resultados de la simulación se muestran en gráficos, pero no en tabla, lo cual limita posibles interpretaciones mejoradas con base hidráulica. Esto ocurre, por ejemplo, en la propagación en tramo, con el nivel de agua y con la velocidad media en la sección transversal. Y también en la calibración, algunos resultados solo se muestran como gráficos, pero no en forma de tabla. Esto ocurre con la función objetivo y con los residuos, que recordemos son la diferencia entre los caudales observados y simulados para los sucesivos tiempos de cómputo. Es cierto que colocando el ratón en un punto
aparece el valor respectivo, pero desde luego se echan en falta unos resultados completos y automáticos. Pues bien, estas limitaciones se solventan con el programa complementario HEC-DSS-BUE, desarrollado también por el Centro HEC estadounidense. Este programa gratuito permite crear plantillas personalizadas para los gráficos y generar tablas de las variables y parámetros involucrados en la simulación y en el calibrado de un proyecto. A la izquierda está el enlace para descargar el software y clicando aquí se descarga. El programa HEC-DSS es una utilidad basada en la plataforma Java que permite crear y editar una base de datos hidrológicos e hidráulicos conformada en un fichero con extensión DSS. Los ficheros DSS pueden actuar de intercambio de datos entre programas HEC, por ejemplo HEC-RAS y HEC-HMS, y también como entrada de datos a dichos programas. En el caso de HMS, el fichero DSS contiene los datos y los resultados de las variables del modelaje, tanto simulación como calibración. La información almacenada en un fichero DSS puede visualizarse en forma de gráficos y de tablas, ambos configurables. Adicionalmente, los datos y también los resultados pueden ser editados dentro del programa. Pues bien, el instalador ya se ha descargado. Hacemos doble clic, ejecutar. Next. Ahora seleccionamos I agree. Pulsamos Next. Se puede instalar en el directorio por defecto o bien en uno a su preferencia. En mi caso, yo lo instalaré en el disco D, puesto que el C es un disco sólido que tiene capacidad limitada en mi ordenador. OK. Next. Y crear un acceso directo en el escritorio. Install. Y ahora, dependiendo de la capacidad de su ordenador, pues este proceso demora más o menos tiempo, pero es relativamente rápido. Ya se ha instalado. Finish. Vean el icono en el escritorio. Abrimos el programa. Ahora abrimos el fichero de base de datos de la tarea final. Eso se hace con el comando File, Open. Seleccionamos el proyecto, que en mi caso está colocado en el escritorio, también se lo recomiendo que lo hagan. Y se muestra el único fichero con esta extensión que está dentro de la carpeta. Lo seleccionamos, Open, y se muestra organizada en filas toda la información introducida al modelo y generada tanto a modo de simulación como a modo de calibración. Esto está organizado en columnas. La primera es el elemento, la columna A está vacía, la B
se refiere al elemento hidrológico. Este se trata del punto A, que consiste en la sección de cierre de la cuenca, y para este elemento existe el caudal, pues el caudal en realidad. En el punto B se trata de esta otra confluencia y así sucesivamente. Las distintas subcuencas, este que es de la quebrada Peñitas, y la información pues es el caudal base, el hidrograma, infiltración, precipitación, bueno, etcétera. Estas variables están por tanto en la columna C. La columna D se trata de la fecha de ejecución, tanto simulación como calibración, y en la columna E representa el intervalo de cómputo, que en este caso es de 15 minutos o de 5 minutos, dependiendo de cómo haya sido configurada la calibración, simulación, la resolución de los datos de entrada. Y la columna a la derecha F indica si la información ha sido generada como un dato, en este caso gauge, o corresponde a una calibración o a una simulación. Si les parece, vamos a seleccionar en esta columna solo la parte de calibración. Para ello, en el desplegable indicamos Optimization Trial 1. La información se reduce y si nos centramos en el sumidero, que es donde se concentra los resultados de la calibración, veamos las variables disponibles. Por una parte está el flow observed, es decir, el caudal observado. Seleccionamos la fila y con el botón del ratón derecho clicamos en plot. Voy a ajustar la pantalla principal para que también se puedan mostrar gráficos y tablas. Este es, por tanto, el hidrograma observado, que es el mismo, en buena lógica, que se obtiene en HMS de este punto, sección de cierre, cuando seleccionamos View Results Graph. Esta función negra coincide con la azul. Aquí es HMS abajo y arriba DSS. Otro hidrograma es el simulado, el flow. Hacemos clic en plot. Se muestra la función respectiva. Fíjense entonces que este es el hidrograma observado y este generado con HMS se muestra en DSS como simulado. También aparece información de los distintos parámetros, cómo varían en las sucesivas iteraciones hasta que el valor se estabiliza. La función objetivo,
que se puede mostrar tanto en forma de gráfico. Fíjense cómo este índice, igual a medida que aumentan las iteraciones, se estabiliza. Y si hacemos clic en la opción Tabulate, aparecen esos mismos valores del gráfico, pero tabulados en este caso. Esto es interesante porque en HMS solo se puede mostrar el gráfico superior, más no los valores de la tabla. Eso se hace en la pestaña de Results, en la sección de optimización. Este es el elemento función objetivo. Vean cómo coincide, pero no existe ningún elemento para mostrar la tabla. A su vez, estas tablas son configurables. En el menú de File se pueden exportar los valores en distintos formatos utilizando como delimitador el tabulador o el espacio, la coma, etc. Esta tabla puede editarse permitiéndolo en este comando. En el menú de Edit están las opciones típicas de copiar, pegar, seleccionar, buscar, insertar filas, eliminar, insertar columnas, etc. Las celdas se pueden editar, tan solo hay que colocarse en ellas y cambiar, pues en este caso, este valor original de 16 por cualquier otro. Esto es solamente para ilustrar esta posibilidad. En realidad, y siendo estricto, no tiene sentido el alterar los resultados de la función objetivo, puesto que esto ya ha sido optimizado en la calibración, pero es para mostrar este recurso que dispone el programa y que tal vez en otras variables y en datos pues tiene su sentido. Además de la función objetivo, también puede mostrarse los residuos, que consisten en la diferencia entre los valores de caudal observado y simulado. Hagamos el gráfico plot, que es el mismo que el generado con HMS. En la pestaña Results, Flow Residuals, observen la coincidencia, pero esta variable en HMS no puede presentarse de forma tabular. Es cierto que si el ratón se coloca sobre la función, aparece el dato puntual, pero desde luego se echa en falta unos resultados más completos y automáticos, como los que puede generar DSS con tan solo colocarse en el elemento y seleccionar Tabulate. Esta tabla es interesante. Con los residuos es posible seleccionar todos o parte de las celdas y con el botón secundario hacer la suma de las seleccionadas, como este caso, o bien de la columna entera, que es el último elemento. El sumatorio es de menos 51.15. También en este ejercicio no tiene mucho sentido, pero puede tenerlo en otras variables, como son la precipitación o escorrentía, infiltración. También se pueden editarse en el caso de los residuos. En lugar de cualquier celda, en lugar de 9.12, pues es posible cambiarlo a 3. Tampoco tiene sentido en este caso estar alterando variables optimizadas, como hemos mencionado hace un momento. Es posible mostrar la fecha y la hora en columnas separadas, como es este caso, observen,
o bien conjuntamente en una sola columna. Seleccionar el número de separadores decimales, en fin. Cerramos esta tabla en la gráfica y comentemos los botones de la barra superior. El primero a la izquierda es el lógico de abril, no merece más comentario. El siguiente es para mostrar la gráfica. A su derecha, para mostrar la tabla. El siguiente es interesante, puesto que se trata de un editor gráfico y tabular simultáneo. En la gráfica superior se selecciona directamente con el ratón el punto, intervalo adecuado y automáticamente en la tabla inferior se selecciona ese valor. La tabla también puede editarse en lugar de 3, cambiarse por el valor 2 si procede. Tiene interés mostrar los resultados tabulares directamente en un Excel. Me explico, en lugar de seleccionar estos valores y hacer copia-pega. Eso se consigue con el menú Display. El primer elemento plot es equivalente al que se accede con el botón secundario del ratón, este también de tabla. El último, Tabulate in Excel. Se abre el programa y automático se muestra esta información. Cerremos. GECDSS también puede utilizarse para introducir datos en forma de serie temporal o datos emparejados que pueda importarse a un proyecto HMS. Esto está en el menú Data Entry. Noten que los datos pueden ser series temporales, time series, como pluviogramas o hidrogramas, datos emparejados como curvas de calibración de una sección transversal o funciones cota almacenamiento o cota caudal en el tránsito de un hidrograma en un embalse. También este tipo de información puede ser importada desde diferentes plataformas como la web del Servicio Geológico de Estados Unidos o distintos formatos y a su vez también exportada a distintos formatos desde uno básico como Excel a otros. En el menú de Tools incluye una colección de funciones matemáticas bastante amplia con la que pueden modificarse los datos aplicando factores de ajuste o distintas operaciones matemáticas y otras opciones para comparar ficheros, etc. Si les parece, vamos a hacer un ejercicio para introducir de manera manual un pluviograma. Será el correspondiente al de la tarea práctica. Para ello, acomodo la pantalla para poder ver conjuntamente ambos programas. La lluvia de cálculo, aquí la tenemos, tiene un intervalo de 15 minutos y estos son los tiempos de inicio y final y la lluvia en cada uno de esos intervalos. Pues bien, en DSS crearé una nueva entrada manual
En el campo A fijo lluvia, en el B toda la cuenca, en el C se trata de precipitación -inc, en el F simulación y el E tiene un intervalo de 15 minutos. Bien. La fecha de inicio está en esta pestaña Time Window, 30 de noviembre 2011, y se inicia a las 12 horas. Las unidades son milímetros, mayúscula, y el tipo es per cum. En la pestaña de generación automática, la fecha final es 30 de noviembre 2011 y la hora a las 16. Clicamos en esta celda, pulsamos en Generate y estos valores de la tabla hacemos copiar y pegar. El 0 corresponde a las 12:15. Veamos el gráfico, es correcto. Revisen la posibilidad de opción gráfica, chequear estos valores o cambiar alguno de ellos. Todo está correcto, por lo tanto pulsemos en Save. De acuerdo. Decimos que Yes. Cerramos. Y ahora en HMS eliminamos esta lluvia y vamos a introducirla de manera automática. Time Series, Precipitation Gauges, New, Create. Seleccionamos aquí, intervalo cada 15 minutos, es correcto. Y la fuente ya no va a ser una entrada manual, sino que va a ser del sistema de almacenamiento de SS. Hay que fijar la localización del fichero y también del campo que corresponde a esa lluvia. Ahí está, pulsemos en Set Path Name, es correcto. Nos queda entonces configurar el modelo de lluvia, en concreto el pluviograma especificado que ahora corresponde al nuevo introducido Gauge 1. Y si todo es correcto, ejecutamos la simulación y verificamos en la sección de cierre que todo está correcto. En fin, hemos visto las utilidades principales de este programa complementario GEC DSS para no solo manejar los datos y resultados que se generan en un proyecto HMS, sino también introducir datos que pueden ser importados en un proyecto. Es interesante también para configurar los gráficos y mostrar resultados tabulares de variables secundarias que no son mostrados en HMS. En cuanto a los gráficos, si seleccionamos cualquiera de ellos, es interesante que también en DSS pueden configurarse en Edit, Plot Properties. Igualmente se puede agregar un fondo. En fin, las mismas
opciones que en HMS, un título para el gráfico, en este caso pues hidrograma, etcétera. Pero lo importante es que DSS incorpora la opción de guardar esto como una plantilla. Y eso es muy práctico. Aquí, tarea final, plantilla. Porque una vez configurada, puede aplicarse a otra cuenca, por ejemplo, esta de aquí, a esta otra quebrada, y su respectivo hidrograma, y aplicar esa plantilla previamente creada. Ahí está. Entonces es una opción pues práctica. De acuerdo, hasta aquí el tutorial de GEC DSS. Espero que les haya resultado útil como complemento a GEC HMS.